Hola, buenas tardes, bienvenido de nuevo a este curso, El alma, la cualidad de la vida, la sesión número 156, hoy martes 8 de febrero del 2022. Como de costumbre, la segunda diapositiva corresponde a este nenúfar, este loto de agua en Occidente, que representa precisamente el misterio del loto, que equivale al cuerpo causal. Los múltiples nombres de la conciencia. Si alguno de ellos os interesa en especial, os lo miráis y cuando llegue el momento de las preguntas, cada 10, 12 o 15 diapositivas, retomamos el tema y entre todos buscamos una solución. Aquí finalizamos la sesión número 155, la semana pasada. Dice: el dominio sobre todas las formas y el poder de actuar como transmisores de esa energía espiritual que llamamos amor son la recompensa prometida a los triunfantes ángeles solares y la preciada meta de su trabajo de meditación. El dominio... A ver, ahí, por favor, micrófonos. El dominio sobre todas las formas y el poder de actuar como transmisores de esa energía espiritual que llamamos amor son la recompensa prometida a los triunfantes ángeles solares y la preciada meta de su trabajo de meditación. Los hijos de Dios en plena encarnación triunfarán sobre la tierra y traerán luz y por lo tanto vida a todas las formas manifestadas. Esta es la vida más abundante de que habla Cristo. Es la iniciación, el proceso iniciático, la llegada a un punto determinado. Se sienten ruidos, Yo que he llegado, dice el tibetano, a comprender algo de la vida del ángel solar, procuro asegurarles a mis compañeros peregrinos que las cosas pasajeras de los sentidos son sólo trivialidades y no tienen valor alguno comparadas con las recompensas que recibirá aquí y en esta vida el hombre que trata de fusionar su conciencia cotidiana con la de su propia alma. Estábamos en el proceso de la cuarta iniciación famosa, cuando el ángel solar prácticamente se retira. Vicente en un libro suyo explica la despedida que tuvo con su ángel solar, por lo tanto tenía una cuarta iniciación. Entonces penetra en la comunidad de las almas y ya no está solo. Esta expresión comunidad de las almas se refiere, entiendo, a aquellos que han pasado la etapa humana, han alcanzado la cuarta iniciación. Los periodos de soledad son únicamente el resultado de una errónea orientación y del aferramiento a aquello que oculta la visión y colma las manos en tal medida que no puede apoderarse de lo que se ha denominado la joya en el loto, o tal vez la tercera, pasa que él utiliza, hay que estar muy atento. Entonces penetra en la comunidad de las almas y ya no está solo. Los periodos de soledad son únicamente el resultado de una errónea orientación y del aferramiento a aquello que oculta la visión y colma las manos en tal medida que no puede apoderarse de lo que se ha denominado la joya en el loto, toda la memoria, toda la experiencia de la monada sintetizada en el interior de la cuarta hilera de pétalos, la más interna, más oculta. Pero los observadores de las temporadas y estaciones pueden hacer rápidos progresos en el desarrollo intuitivo si perseveran en su meditación, entrenan su intelecto y se esfuerzan siempre por pensar en términos universales, que observen la historia retrospectivamente como parte de la emergente preparación que va a inaugurar el futuro. Los observadores de las temporadas y estaciones pueden hacer rápidos progresos en el desarrollo intuitivo si perseveran en su meditación. Entrenan su intelecto y se esfuerzan siempre por pensar en términos universales, que observen la historia retrospectivamente como parte de la emergente preparación que va a inaugurar el futuro. Que eleven su ánimo en el reconocimiento de que el reino de las almas está convirtiéndose paulatinamente en un fenómeno del plano físico. ¿Hablo acaso paradójicamente? Pregunta. Y será reconocido eventualmente
como un reino de la naturaleza y considerado así por los hombres de ciencia antes de pasar 2 siglos. Releo. Que eleven su ánimo en el reconocimiento de que el reino de las almas está convirtiéndose paulatinamente en un fenómeno del plano físico. O sea, que en el plano físico vamos a tener a los iniciados manifestándose. Y pregunta si está hablando de forma paradójica. Y será reconocido eventualmente como un reino de la naturaleza y considerado así por los hombres de ciencia antes de pasar 2 siglos. Dice, estos observadores organizados forman el círculo externo del nuevo grupo y su nota clave es la síntesis, la eliminación de las cosas no esenciales y la organización del conocimiento humano. Su nota clave es la síntesis, eliminación de todo lo no esencial y la organización del conocimiento humano. Observadores y organizados. Al trabajar con muchos campos de la percepción humana, en muchos campos de la percepción humana se los distingue por un espíritu sin sectarismos, por la capacidad de ocuparse de las esencialidades fundamentales y de vincular los diversos campos de la investigación humana en un todo organizado y unificado. Me pregunto, por favor. Uy, madre mía, si no podemos, Me pregunto, ¿han considerado alguna vez el efecto amplio de todo el pensamiento reflexivo? Las plegarias anhelantes y el trabajo de meditación, sin entrenamiento o como resultado del entrenamiento efectuado por millones de personas a través de las edades en todo el planeta? ¿Han considerado alguna vez el efecto amplio de todo el pensamiento reflexivo, las plegarias anhelantes, el trabajo de meditación, sin entrenamiento o como resultado del entrenamiento efectuado por millones de personas a través de las edades en todo el planeta? Todo ello está alterando su cualidad y acrecentando su fortaleza, y su vivencia está produciendo cambios en el organismo humano. La oleada de vida espiritual es hoy tan fuerte y pujante que los próximos 150 años demostrarán la naturaleza real del reino de las almas o de Dios. Hay que entender un matiz: a la medida que haya más miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, más discípulos, todo lo que habla, lo que expone aquí el maestro, será para una realidad palpable. Hoy por hoy está todo muy enrevesado. Es muy difícil encontrar la luz dentro de tanta confusión. Esto, como seguramente comprenderán, producirá también cambios fundamentales en los objetivos inmediatos que tiene por delante el progreso humano, en los planes de los maestros, en la enseñanza dada y en el entrenamiento presentado. La iniciación es por excelencia una serie de pasos o despertares graduados que permiten al ser humano convertirse oportunamente en un miembro o punto de luz en el reino de Dios. Cuando un número suficiente de miembros del cuarto reino hayan pasado por el proceso de la iniciación, técnicamente entendido, entonces el quinto reino se manifestará exotéricamente. ¿Cómo será que los propios iniciados van a manifestar ese reino, ese estado de conciencia? Hoy una conciencia de ese tipo en la Tierra, pues imagino que los que tengan la cuarta iniciación pues no serán precisamente miles, serán muchos menos, pero eso no importa. Lo importante es que la base de la pirámide esté muy activa y sea muy amplia, y poco a poco se van precipitando iniciaciones. Se acerca rápidamente el momento de aplicar el método que convertirá a este reino, hasta ahora subjetivo, en una entidad real, y la prueba de ello la tenemos por primera vez en la historia, en la iniciación grupal, la cual puede recibirse ahora, y para ello la jerarquía está trabajando actualmente en lo que a aspirantes y discípulos concierne.
Releo. Se acerca rápidamente el momento de aplicar el método que convertirá a este reino, hasta ahora subjetivo, en una entidad real. Y la prueba de ello la tenemos por primera vez en la historia en la iniciación grupal, la cual puede recibirse ahora. Y para ello la jerarquía está trabajando actualmente en lo que aspirantes y discípulos concierne. Venga, preguntas, aportaciones, etcétera. Cuando hablas de la soledad, a veces hablamos de la soledad del discípulo. No, pero no es la personalidad, ¿eh? Ya, entonces, cuando se habla de esto, se supone que no se ha pasado la segunda iniciación, ¿no? Bueno, esto de la soledad... a ver. En cada iniciación, y sobre todo la segunda, hay un proceso de soledad. En la tercera igual y en la cuarta mucho mayor. Es decir, Ah, como, la como al soledad... decir, como se decía que no se está solo, por esto, No, no es estar solo si que actúas como alma. claro, El problema es que ese estado de conciencia no siempre se manifiesta, o hay momentos en que no es que haga uno algo contrario al trabajo esotérico ni nada, sino que el propio pensamiento, el propio ambiente en el cual estamos inmersos, hace que en un momento uno no es que se olvide, es que está atendiendo otras cosas de la gente que le rodea o por las razones de servicio, y evidentemente parece que uno haya perdido el contacto interno. Entonces esa soledad sí que es eso, como una aparente pérdida de la comunicación interna, pero no es ningún problema. Lo que pasa es que hay una prueba final, que es la cuarta, una prueba final entre comillas, y evidentemente la soledad es muy profunda, pero la soledad es profunda en tanto y en cuanto uno llega a un callejón sin salida, que lo único que se está pidiendo es que siga adelante, que dé el salto. Y el salto es introducirse en algo que es completamente distinto y diferente, y que cada uno va a ver en qué consiste. Es la crucifixión, vaya, es la famosa iniciación de la renunciación. Pero bueno, de esto de la noche oscura del alma se ha hablado mucho, ¿eh? Pero no es una depresión, ¿eh? Es otra cosa. Una depresión que concierne a la personalidad. Es como haber perdido la orientación interna, pero a unos extremos que prácticamente uno está solo. Si uno mantiene la conciencia dentro de esa soledad y de ese abandono de los demás, que no es abandono, es que ya no sintoniza en esa onda, la prueba la pasa. Que no, pues bueno, pues nos tocará repetir curso. La comunidad de almas, cuando se refiere, es el nuevo grupo de Es una servidores del forma de mundo. hablar de los iniciados. A fin de cuentas, el nuevo grupo de servidores del mundo son los discípulos de los arramas. O sea, la gran Sí, ventaja que, bueno, el gran trabajo que ha hecho en los últimos siglos la jerarquía ha sido crear ese grupo. No es que no existiera, lo que tal vez no estaba organizado como está ahora, teniendo en cuenta que no hay organización, es decir, hay un anhelo clarísimo de servir, de expresar lo que se aprende en esas ramas, y evidentemente el campo de trabajo de prácticas de la rama es el nuevo grupo de servidores del mundo, cada uno en su especialidad, lo que haga, no importa, no importa. y eso que dice, cuando dice que, no sé qué dice de la meditación, no sé qué, y los pensamientos universales, o sea, como trabajo del discípulo. En realidad, si te acostumbras a los Formas pensamientos, mentales de la nueva era. Acordaos claro, de la nueva era, de la meditación de nueva era, el pensamiento simiente que utilizamos. La sí, tarea, la humanidad, mediante la impresión y expresión de ciertas grandes ideas, debe ser conducida a la comprensión de los ideales fundamentales que regirán la nueva era de Acuario, ¿no? ya. Tal es la tarea fundamental o primordial de los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo. A ver. Los, y los pensamientos universales al discípulo también le van dando A ver, mucha impersonalidad, ¿no? los pensamientos Porque universales son esas formas, esas ideas que hay, sí, para que están todos. en la mente abstracta y que solo a través de la Sí, meditación se cogen, se alcanzan. Entre ya, ellas la fraternidad. Y lo que hace el nuevo grupo de servidores del mundo es sustanciar esa fraternidad. Si miramos todo lo que se ha hecho en los últimos 200 años de la Revolución Francesa para acá, la Revolución Burguesa, nos daremos cuenta que han habido intentos clarísimos a nivel mundial de hacer un nuevo orden.
legislativo, judicial, económico, etcétera. Al final todavía hay que decir que la tarea magnífica o vamos inmensa del nuevo grupo de servidores del séptimo rayo, que es el que está detrás de este trabajo, es precisamente divinizar la materia. Es decir, lo que Dios, el Logos, tiene en su propósito último, profundo, manifestarlo según las energías que nos envuelven de las constelaciones y del sistema solar en este momento en la Tierra. Es decir, es materializar el plan, es atraer esa fuerza genuina, esa energía que está ahí, esa esencia, y manifestarla libremente. ¿Qué significará? Que la gente despertará. Eso es la comunidad de almas. Pero son nombres, se le pueden aplicar muchos más, pero si no hay meditación profunda, es decir, de análisis de un pensamiento simiente y de saber estar en un silencio muy profundo y sostenido, olvidémonos de todo eso. Sí, pero él dice meditación, desarrollo del intelecto y pensamientos universales. Es que ¿no? Estamos en Acuario, pero si el intelecto, que es la característica leonina por excelencia, la autoafirmación de la personalidad, eso no se desarrolla, nosotros no seremos nunca un alma manifestada. Que esto queda claro, Ya. más o menos. Sí, Por más la que vía nada, de la devoción no vamos a ninguna parte, ¿eh? sí, Eso fue Piscis. Y nos metimos en el fregado que nos metimos, en la historia que nos metimos, y siempre el escapismo, mañana será mejor. A ver, yo me acuerdo de pequeño que la historia de dejar las cosas para mañana. Luego ya de joven me di cuenta que no servía para nada hacerlas y que era preferible que me quedara una noche, por ejemplo, hasta las 2 o las 3 de la mañana estudiando, aunque me tuviera que levantar luego a las 6 a trabajar, que dejarlo para después, porque es que no salían las cosas. Luego no siempre encuentras, porque la vida, a ver, no es todo tan, no son compartimentos estancos, por lo menos yo no lo he encontrado así. Es decir, no es tan rígido. Hay que tener mucha flexibilidad. Claro, las horas que necesitas para tu entrenamiento, un día las completas, otro día no, y al final tienes que quedarte un fin de semana haciendo las cosas porque si no, no sale. ¿Más preguntas, Gloria? Bueno, continuamos. El reino de Dios o de las almas, caracterizado por el poder y en consecuencia por el aura y la emanación radiante del amor, definidamente arraigado en la tierra y que está penetrando cada vez más plena y exitosamente en los tres mundos del esfuerzo humano, el físico etérico, el emocional y el mental concreto. El reino de Dios o el de las almas, la forma de lo que hablábamos antes, es la mente abstracta, es la mente abstracta. Ahí no hay dualidad, no hay separatividad. Hay una energía que lo cohesiona todo, que es el amor, energía búdica, caracterizado por el poder y en consecuencia por el aura y la emanación radiante del amor, definidamente arraigado en la tierra y que está penetrando cada vez más plena y exitosamente en los tres mundos del esfuerzo estrictamente humano. Siempre hubieron avanzadas de este reino entre los hombres. Siempre existieron individuos en todas partes del mundo, en las religiones mundiales o en otros grupos constructivos, conscientemente vinculados con sus almas y en consecuencia con la jerarquía. Siempre hubieron almas avanzadas de este reino o avanzadas de este reino entre los seres humanos. Siempre existieron individuos en todas partes, en las religiones mundiales y en otros grupos constructivos, conscientemente vinculados con sus almas y en consecuencia con la jerarquía. Conectados con su alma y evidentemente o vinculados con la jerarquía, pero esta vinculación es completamente impersonal. No tiene nada que ver con la vinculación que tenemos los humanos en el plano físico, que es emocional, es afectiva, etcétera, etcétera. No hay nada de eso. Hay el cumplimiento de un propósito, el mayor bien para el mayor número. Es decir, el plan. En todos los países existieron siempre aquellos que desarrollaron y expresaron la conciencia crística, que es comprensión amorosa y servicio viviente inteligente,
sin tener en cuenta las palabras o la terminología, que expresaron el grandioso acontecimiento espiritual del cual fueron conscientes. Aquí hay que hacer un pequeño matiz que lo voy a releer ahora y voy a explicaros tal como lo veo yo. Dice: en todos los países existieron aquellos que desarrollaron y expresaron la conciencia crística, que es comprensión amorosa para el maestro y servicio viviente inteligente. La comprensión amorosa, hemos de entender que la mayoría de las veces no es tal comprensión amorosa, es un mundo muy emocional, muy rico que tenemos, muy variado, a veces sublime, y en el fondo es aquello que nos gustaría ver y un plexo que está vibrando una nota refinada, pero en el fondo no deja de ser un plexo, es decir, no es un amor superior que sea imparcial, no va por ahí el tema. Entonces, esta comprensión amorosa es limitada, pero lo que sí que es verdad que deberíamos de ponderarlo más y sobre todo profundizar el tema y buscar esa capacidad de adaptabilidad correcta, es que el servicio que realizamos no siempre tiene de inteligente algo que merezca ser resaltado. ¿Qué lo digo? Que nos introducimos en campos de servicio que nos ha conducido directamente esa capacidad amorosa, emocional, afectiva que todos tenemos, ese plexo solar. Que no ha habido una mente que pudiera discernir un poco, discernir, es decir, captar la verdad, no separar la paja del grano, que eso sería discriminar. Discernir, no todo el mundo tiene esa capacidad. Por lo tanto, el campo de servicio, bien entendido, puede explicar el nivel de conciencia de la gente que está en ese entorno. Luego en las preguntas lo aclaramos. Sin tener en cuenta las palabras o la terminología que expresaron el grandioso acontecimiento espiritual del cual fueron conscientes. Pero, desde el punto de vista de la población del mundo, el cuarto reino de la naturaleza, el humano, domina en todos los campos del pensamiento y de la actividad, pero no domina en el reino de Dios o de las almas. No puede dominar porque el cuarto reino es la puerta de entrada hacia el quinto. Y una vez estamos en el quinto, poco a poco, la influencia del cuarto se desvanece. Continuamos. Como resultado de un despertar espiritual que data del concilio del año 1625, de esto hace ya, pues imaginaos el tiempo que hace, 400 años, como aquel que dice, en que el énfasis se ponía en el siglo XVII sobre una educación más amplia y general, y se acentuaba la rebeldía contra la imposición de la autoridad clerical, es decir, estábamos en Piscis y había que sacudirse eso porque Urano sería descubierto 150 años después. Dice, en la actualidad se ha intensificado grandemente... A ver, los ruidos, por favor. En la actualidad se ha intensificado grandemente la irradiación desde el mundo de las almas y el reino de Dios se está convirtiendo en parte corporativa del mundo externo manifestado, teniendo lugar por primera vez en la extensamente larga historia de la humanidad. Concilio de 1625, en el que el énfasis se puso sobre una educación más amplia y general, y se acentuaba la rebeldía contra la imposición de la autoridad clerical. Dice, en la actualidad se ha intensificado grandemente la irradiación desde el mundo de las almas, desde la jerarquía, en realidad desde el nuevo grupo de servidores del mundo. Y el reino de Dios se está convirtiendo en parte corporativa del mundo externo manifestado, teniendo lugar por primera vez en la extensamente larga historia de la humanidad. Hay un antes y un después. De hecho, se ve bastante bien por esa vinculación magnética de plexos, de emocional, de la personalidad. Cuando hay una catástrofe, hay un llamado invocativo a través del grupo interno y hay una respuesta a nivel mundial. ¿Qué sucede? Que la gente acude corriendo a ayudar. Pasan unas semanas, se retiran y el problema se quedó allí. Lo habéis visto, ¿no? A nivel mundial pasa exactamente siempre lo mismo. ¿Qué sucede? Que todavía no hay, como es una conexión de plexos, uno se abandona enseguida. Si hubiese sido de un poco más elevada, mental, se continuaría con el tiempo hasta solucionar el problema, no solucionándose a los afectados o a los interesados, sino dándoles las pautas para que ellos mismos encuentren la solución. Dice, el efecto de esta irradiación o aura magnética es ahora tan extenso que no es necesario hablar
ya en términos de introducir el reino o su manifestación en la tierra, el cual se está manifestando y su aura mezclando con las auras mental, astral y etérica del género humano. El efecto de esta irradiación o aura magnética es ahora tan extenso que no es necesario hablar ya en términos de introducir el reino o su manifestación en la tierra, el cual se está manifestando y su aura mezclando con las auras mental, astral y etérica del género humano. Solo es necesario reconocerlo, pero, y este es un factor digno de observación, el reconocimiento está siendo detenido hasta que el reino de las almas pueda ser protegido de las estrechas pretensiones de cualquier iglesia, religión u organización. Muchos asegurarán, como lo hicieron siempre, que sólo podrá entrarse en el reino de Dios por intermedio de su propio grupo separatista. Solo es necesario reconocerlo, pero, y este es un factor digno de observación, el reconocimiento está siendo detenido hasta que el reino de las almas pueda ser protegido de las estrechas pretensiones de cualquier iglesia, religión u organización. Muchos asegurarán, como lo hicieron siempre, que sólo se podrá entrar en el reino de Dios por intermedio de su propio grupo separatista. Bueno, esto, los que venimos de la Iglesia Católica, bueno, yo imagino que los que siguen el Islam la misma historia, los judíos dicen exactamente lo mismo, los que son de las religiones de estas de, ¿cómo se llama? Los de la India, la religión que hay allí, politeísta, no me acuerdo el nombre ahora, puedan realmente, ellos dicen que siguiendo esas pautas evidentemente se alcanza ese estado de conciencia, se va al cielo. Bueno, pues hay que decir que eso no es así exactamente, porque cuando uno barre para su casa está cerrando la puerta a los demás. Entonces, si uno ha descubierto la verdad, debe explicarla y enseñar a los demás cómo la ha descubierto, pero no debe obligar a nadie a que haga exactamente lo que él ha hecho. A ver, por favor. Esto es muy importante lo que dice. El reino de Dios no es cristiano ni budista, ni está enfocado en ninguna religión mundial y organización esotérica. Es lo que pretende ser simple y llanamente un vasto e integrado grupo de personas fusionadas con el alma, que irradian amor e intención espiritual, motivadas por la buena voluntad y arraigadas en el reino humano, como el reino de los hombres lo está en el reino animal por ser un derivado del mismo. Es una característica intrínseca de la conciencia humana, el reino de Dios. Por lo tanto, en la medida que manifestamos ese tipo de conciencia, estaremos manifestando en la tierra ese reino. Teniendo en cuenta que se parece a lo que dicen las organizaciones, estas separatistas, estas que barren para su casa, pero en el fondo la diferencia es que el verdadero incluye a todo, a toda la raza humana, y ellos solamente aquellos que practican su religión. Acordaos en algún grupo famoso a que estuvimos hace tiempo, que se decía que la gente que ingresaba allí, pues vamos, poco menos que el maestro te estaba esperando. Bueno, me parece muy bien. Ya existen las avanzadas de ese reino y también la vanguardia de discípulos e iniciados. El trabajo o la actividad irradiatoria de la jerarquía es hoy más poderoso que en ningún otro momento de la historia humana. Los maestros y sus discípulos, guiados por el instructor del mundo de ese periodo, se hallaban físicamente presentes en la Tierra durante los primitivos días atlantes, y la radiación que emanaba de ellos era protectora, defensora y nutridora. Ya existen las avanzadas de ese reino y también la vanguardia de discípulos e iniciados. El trabajo o la actividad irradiatoria de la jerarquía es hoy más poderoso que en ningún otro momento de la historia. Los maestros y sus discípulos, guiados por el instructor del mundo de ese periodo,
se hallaban físicamente presentes en la Tierra durante los primitivos días atlantes, y la radiación que emanaba de ellos era protectora, defensora y nutridora. Sí, pero en aquel momento la jerarquía, después de lo que sucedió con la Atlántida, decidieron que no, que adiós. Luego la jerarquía se retira, expresándose subjetivamente, y la humanidad, de acuerdo a la ley de evolución, quedó librada a su propia suerte, su propio albedrío, para conocer el camino y hollar el sendero de retorno, mediante el experimento y la experiencia individuales. Los maestros, durante ese largo intervalo, no establecieron contacto en amplia escala o grupalmente con la humanidad. No obstante, la mayoría de sus discípulos avanzados surgieron en distintos intervalos y cuando se los necesitaba. De hecho, el trabajo es subjetivo. En un momento muy primitivo, muy antiguo de la evolución, se necesitaba el mentor espiritual en el plano físico. Ya no es necesario. El instructor del mundo apareció a fin de emitir la clave o nota para cada nueva civilización y expresar los resultados de la civilización que desaparecía. Por lo tanto, los hombres tuvieron que hallar su camino hacia la jerarquía por sí solos. La jerarquía ha esperado en silencio que el número de almas iluminadas fuera tan grande y su llamado invocador y radiación magnética alcanzaran tal poder que no pudiera ser desoído ni ignorado. El instructor del mundo apareció a fin de emitir la clave o nota para cada nueva civilización y expresar los resultados de la civilización que desaparecía. Por lo tanto, los hombres tuvieron que hallar su camino hacia la jerarquía por sí solos. La jerarquía ha esperado en silencio que el número de almas iluminadas fuera tan grande y su llamado invocador y radiación magnética alcanzaran tal poder que no pudiera ser desoído ni ignorado. Venga, reflexiones. A ver. Jesús, ¿he entendido bien cuando dice que ahora la actividad irradiatoria es mayor que cuando estaban los maestros en la época atlante? Es más real. ¿O no? Es más real. Es más real. A ver, ¿la has leído en esta? En la anterior. La jerarquía se retira, se expresa subjetivamente, y la humanidad, de acuerdo a la ley de evolución, quedó librada a su suerte, mediante el experimento y la experiencia individual. Los maestros durante este intervalo no establecieron contacto en amplia escala. No obstante, la mayoría de sus discípulos avanzados surgieron en distintos momentos cuando se los necesitaba. El trabajo interno, el trabajo subjetivo, no el objetivo, es el que realmente derriba las barreras. Sí que es verdad que para que se pueda hacer en el plano físico algo de contundente, alguna precipitación, se debe llevar muchísimo tiempo en el plano interno trabajando. Por eso la gente muchas veces no entiende, cuando es las meditaciones de curación o la propia meditación o la gran invocación, que quieren el resultado mañana o al momento. Eso no es así. Nosotros no estamos preparados para usar mantras que tengan un efecto inmediato, y menos a esos niveles. Ahora sí que estamos preparados para cada día aportar nuestro granito de arena, pero hay que hacerlo de manera consciente. A fin de cuentas estamos invocando, estamos ayudar a que las formas mentales que crea las que vienen de arriba se puedan manifestar en la tierra. La humanidad es una forma mental, pero está atacada por infinidad de cosas que no responden al patrón que se espera. ¿Más? ¿Y se sabe Sí, aproximadamente cuánto tiempo más o menos duró que los maestros no establecieron contacto todo ese tiempo? Mira, la civilización atlante duró 5 millones de años y esas jerarquías primeras estuvieron en la Tierra. De hecho, nos acompañaron desde la Lemuria. Desde la lejana Lemuria nos acompañaron hasta el periodo atlante, que ahí sí que en la quinta subraza ya prácticamente se puede decir que ya éramos humanos. Bueno, lo que llegaron a ese momento, los que se manifestaban, venían de la anterior cadena lunar, y ahí fue en ese momento cadena lunar, del anterior sistema solar, y ahí entró un grupo de almas que se conoce como el pueblo judío, ¿no?
que en realidad son almas del primer sistema solar, que la característica que los define es que tienen una capacidad, un intelecto poderoso. Es decir, si nos pudiéramos atener al tema de Leo, pues serían aquellos que alcanzaron esa conciencia de intelecto, esa razón de mente concreta, pero que no entendieron para nada lo que venía después, que era dejar lo material y quedarse con lo que no tenía forma, lo intangible. Pero eso, claro, ese paso no lo pudieron dar. De todas maneras, no exageremos, porque en la actualidad hay un porcentaje de la humanidad que tiene esa capacidad enorme. El mundo del sistema económico en el cual nos movemos, la economía a nivel mundial, está regida por ese patrón. Existía la famosa ley del talión, que luego era mucho más de lo que nos enseñaron, del ojo por ojo, diente por diente, las razones de la mente concreta. Que eso se traslada al derecho. Sí que es verdad que fueron normas para cumplimiento kármico saturnino, con la idea de encarrilar el rebaño, la humanidad, a un punto de luz, no lo niego. Pero lo que se está viendo es que la propia humanidad, una parte de ella bastante activa, ha cedido su paso, ha dejado su trabajo interno y prácticamente vive del consumo. Su experiencia es el consumo, y ese espacio lo han aprovechado unos cuantos grupos poderosos que trabajan con una idea muy fija: domesticar aún más al rebaño humano. Y digo rebaño porque cuando uno no tiene autoconciencia, no tiene este amor interno característico o buena voluntad real, propio de conciencia crística, uno forma parte de ese rebaño. Por mucho que vota o vaya a votar a su partido político, o vote a su, o vaya a ver a su equipo de fútbol o de lo que sea. Hay demasiada conciencia de masa en la Tierra, demasiada. ¿Por qué no puede estar la jerarquía? Pues porque no hay suficientes conciencias en la Tierra que la puedan sustentar la vibración. Un maestro debería reducir su vibración una barbaridad. Y si dijéramos dónde está el maestro, prácticamente le harían la vida imposible. ¿No habéis leído cosas de gente, de famosos, que van por la calle y tiran un pañuelo o algo, se les cae algo, y se precipitan 40, 50 o 100 a recogerlo y a trocearlo? Esto está al orden del día en nuestro país, ¿eh? Esta gente que sale del mundo del espectáculo, etcétera, etcétera. Oye, que hay anécdotas de lo más disparatado. ¿Me explico, no? Entonces quiere decir que no hay número de almas todavía suficiente, ¿no? Hombre, clarísimo. Él hablaba en los años 20, desde hace 100 años, que el 85% de la humanidad vivía por debajo del nivel del umbral de la conciencia, es decir, vivía de diafragma para abajo, plexo solar, sacro y básico. Por lo tanto, no respondía plenamente o una forma destacada a lo que es la octava superior del solar, que sería el centro cardíaco, y el intelecto pues como que no estaba muy desarrollado, porque el laringio, bueno, se trabajaba con el chakra de abajo, con el plexo. Sabéis que el plexo tiene una parte, en un momento dado, una parte manásica, mental, y otra y básicamente emocional. ¿Qué pasa? En el momento que uno empieza a seleccionar los deseos o a escogerlos, va sembrando el germen de lo que será en el futuro el vehículo mental. Pero esta idea tan sencilla, cuando se trata de exponer a los demás, pues como que no se quiere aplicar. Hay una connotación en la conciencia humana a nivel general muy de geminiana, es decir, no mucha diversidad, no. Decántate por una cosa, luego ya veremos a dónde te lleva esa cosa. Es decir, también dicen que el número crítico ese, algunas personas dicen que ya se ha alcanzado. ¿el qué? ¿De gente que está evolucionada? Sí, Mira, sí, como diciendo para arrastrar a todos, ¿no? Yo lo estoy escuchando esta historia, pues creo que desde que me introduje en este de joven, en este movimiento. Ya. Yo no vi en su momento las naves extraterrestres que iban a venir a buscar a la gente, no he visto nada de eso. No he visto a los maestros manifestándose en el plano físico tal y como la gente lo explica. No lo he visto. Yo lo único que sé es que hay que trabajar muchísimo, pero muchísimo, para que uno, poco a poco, vaya acercándose a su propia alma. Lo demás son fantasías. Está bien, bueno, quien lo quiera creer, me parece muy bien. Si tantas
tantos maestros hubiera en el plano físico y tantos miles de iniciados como dicen que hay, ahora estamos celebrando los 30 años de la guerra de los Balcanes. Esa guerra nos hubiera producido, mira por dónde, en el 92, ¿os acordáis? La guerra de los Balcanes de Bosnia. Por lo tanto, cuando a vez que se hable de la venida del avatar, es decir, vamos a ver, que están viniendo energías de esta uranianas y plutonianas que están levantando la alfombra y sacando toda la porquería, sí, pero está actuando Saturno, los planetas del karma están actuando y el del cumplimiento, Urano, está actuando. ¿Qué pasa? Que la gente confunde esa previa a que hay un gran avatar. Si hubiera un gran avatar en la Tierra tal como algunos pretenden, indicaría que tendría que haber millones abocados de verdad al mundo interno, no a través de grandes concentraciones. No funciona así eso. Cuando se trabaja a nivel interno, no hay que juntarse 1000, ni 500, ni 50.000 en un estadio rezando el Om y omitiendo el Om, perdón, o la gran invocación o cualquier otro mantra. No va por ahí el tema, es diferente. Todo lo que se está haciendo y que la gente ve por internet muchas veces no es el verdadero camino esotérico, no lo es. Eso es una necesidad que hay como plexo, como personalidades, como conciencia humana, de querer hacer algo, de querer aportar, que está muy bien, pero ese no es el verdadero camino. El verdadero camino es la soledad interna, contacto con el alma, no se necesita más. Y luego, claro, vive tu vida, claro. No sé si he respondido. Yo es que no veo, a mí cuando la gente me habla de que es muy fácil, de que todo es muy fácil, mira, a ver, llevo tiempo en el tema, cada uno tiene su experiencia, pero a mí cuando me dicen que es fácil todo, ya sé que me están vendiendo, es una estrategia de marketing. Ya gente que ha hecho mucho curso de empatía, y la empatía, os digo una cosa, si no hay un verdadero corazón, verdadero amor, que es impersonal, que no tiene nada que ver con la forma, sino que solo ve el fondo, si eso no es así, esa empatía sirve para domesticar a las personas y que cada uno saque sus conclusiones. A ver, un ejemplo muy claro, que seguramente algunos habremos visto en algún trabajo que hemos tenido. Hay dos formas de prescindir de la plantilla de trabajadores. Se les dice, estáis en la puñetera calle directamente, o se hace una negociación, como yo conozco de algunos que estuvieron en esas negociaciones de trabajo, fueron a la calle, eso sí, con buenas palabras. El resultado fue el mismo, porque lo que les iban a dar por un lado se lo acabaron dando por el otro. Sí. Que te lo digan de manera abrupta, bueno, ¿y qué? No debemos, el problema es nuestro, que tenemos la piel muy fina. Y la piel la tenemos fina porque nos creemos que poco menos hemos venido a salvar el mundo y que somos un foco de luz, vamos, un faro mundial. ¿Cuántas familias no piensan que tienen a un Einstein en su casa, un niño de 4 o 5 años o de 10? Montones. O un niño que toca bien el violín o el piano de pequeño, no quiere decir cuando pase la pubertad siga haciéndolo igual. Son muy pocos esos genios que siguen para adelante. Bueno, porque el alma tiene otras necesidades. ¿Lo vemos o no lo vemos? Parece que nos convence mucho. ¿Lo queréis todo fácil? Pues mira, seguramente que habrá cursos de uso de la varita mágica, pero yo eso no lo hago. Continuamos. No, un momentito. Una cosa. Ay, madre. Venga. No, no he tenido tiempo todavía de preguntar. Ay. Venga, adelante. O sea, en el concilio, en el párrafo que hablas del concilio de 1625, hay una cosa que no he conseguido leer, que habla de una irradiación, no he llegado a tiempo, de irradiación o aura magnética. Es que no he entendido qué es. Como resultado de un despertar espiritual que data del año 1625, 400 años hace ya, en que el énfasis se ponía sobre una educación más amplia y general y se acentuaba la rebeldía contra la imposición de la autoridad clerical. En la actualidad se ha intensificado grandemente la irradiación desde el mundo de las almas, y el reino de Dios se está convirtiendo en parte corporativa del mundo externo manifestado. De otra manera, a partir de ahí, poco a poco,
el trabajo de acercamiento al alma, porque había la rebeldía contra la imposición. Es decir, cuando se da la libertad, poco a poco empiezan a manifestarse los movimientos que llevarían un siglo después a la Ilustración. ¿Qué sucede? Que eso le da alas al alma. Y al final, ¿qué sucede? Que este grupo de almas acaban precipitando un cambio, irradiando la conciencia humana. Por eso lo que comentaba antes, cuantos más haya que realmente estén haciendo la verdadera meditación, estén en contacto con el alma y la estén irradiando, hay muchas más probabilidades de que esto se repercuta en la familia humana. ¿Lo vemos mejor? No, lo vemos, es que no lo veía porque no me ha dado tiempo de leerlo. Pero si es un párrafo muy largo. lo hemos movido 3 Yo veces. que lo veo mejor, es que no lo veía. Vaya. Bueno. Estos párrafos tan largos no me da tiempo de leerlos, Jesús, la verdad. Vale, ya está. Venga, más preguntas. Entonces no puedo coger apuntes, entonces no puedo preguntar. Vale. Yo os recomiendo que no toméis apuntes, está el vídeo después, que solamente estéis muy atentos y anotéis aquello que os cause una duda, provoque una duda, sí, pero una pregunta. A ver, lo que hay que preguntar hay que leerse el párrafo y entresacar algo. Y si no lo entresaco no puedo preguntar porque no sé qué tengo que preguntar. Es que sí. Es que luego ya no me va lo por puedo ahí. escuchar. Uno está atento y lo que surja hay que sacarlo fuera. Venga, ¿alguna cosita más? Sí, antes has dicho que estabas hablando del campo de servicio y decías que ibas a aclararlo un poco ahora en el tema de las preguntas, y era que normalmente la gente, pues en general hacemos servicio, sí. que es un servicio un poco trasnochado es en cierta la manera. línea de menor resistencia, lo que me gusta y lo que yo quiero. Y que en realidad me parece que estabas diciendo... inteligencia no hay ninguna detrás de esa decisión. Quiere decir que habría que sustanciar un poco de todas estas cosas. Lo que quiero decir es que en lugar de apuntarse a todo lo que viene, es decir, yo sirvo para ayudar, voy a dar de comer a los enfermos, voy a ir a tal sitio, bien, ¿quién quiere esto? ¿El alma o el yo pequeñito, la personalidad? Bueno, seguramente que la personalidad, porque la hay... personalidad, bien, muy bien. Sí, entonces, sí. si es la personalidad, que tenemos que hacer con ese servicio, prescindir de él. Prescindir de él. Pero entonces, ¿qué otra cosa es? Es que para sustanciar algo de todo esto se ha de tener un bagaje que se ha de ir adquiriendo con el tiempo, con la meditación, con las vivencias. Un discípulo ha de destacar en lo que hace. Ya, pero todos no somos discípulos. No, pero hay que aprender, hay que tener una línea de pensamiento clara, y uno tiene que tener información. No basta decir si uno se ha leído un libro, o yo conocí cierto caso que todo supeditaba a lo que ponía la Biblia, todo. Otra persona las cartas de Pablo, que me parece muy bien, y no querían leer absolutamente nada más. Bueno, se habían agarrado ahí. A ver, los católicos no suelen hacer estas cosas porque sabéis que no se ha hecho no se ha dado un énfasis muy grande en el estudio, la lectura del texto sagrado, sino más bien por parte de grupos evangelistas, ¿no? Y todo lo resuelven con esas afirmaciones, o gente que ha estudiado astrología y prácticamente cada día se hacen la carta, o otros con el tarot. He conocido gente que lo hace así, bueno. Y no introduzcas en su campo de reflexión otra variable. Este está retrógrado, la luna está aquí, por si claro, la luna afecta a esto, afecta a lo otro, y estamos cada mes con esa historia, con ese planteamiento, esa forma de reflexionar. Yo considero que no es lo que se debe de hacer, pero no quiero decir tampoco que apartemos la astrología, está ahí como herramienta, faltaría más. Pero este enganche emocional, mental concreto, físico, con una disciplina, ¿a dónde nos puede llevar esto? ¿A una cristalización? Pregunto. Pues sí. Es como la gente que dice que sale de casa amando a todo el mundo. Pues si tanta gente fuera amando por las calles a todo el mundo, en una ciudad no tendría que haber ni robos, ni violaciones, ni gente ocupando pisos, ni nada de nada.
las cosas se harían tal vez manifestándose más y la gente reflexionando más en grupo y presentando conclusiones y diciéndole a su político que si es un sinvergüenza tiene que decírselo a la cara. Pero eso que yo veo no se ajusta a ese patrón, ni mucho menos, no sé. O yo estoy en un mundo que los demás no ven, o los demás viven en una sociedad distópica, no lo sé. Parece que todo va. Bueno, a lo mejor eso es la consecuencia de donde estamos metidos ahora, no lo sé, igual. A ver, yo lo veo así. No. Todo lo que venga, adelante. Venga. No, sí, no, que quería comentar igual que Elena, que estamos preguntando sobre el servicio inteligente, que es lo que estamos hablando. Y yo quería comentar que, a ver, si tú haces un servicio emocional, por decirlo así, ¿no? Que estás para el yo pequeñito, yo creo que la vida te pone tantas pegas que si solo lo haces por el yo pequeñito lo acabas dejando, ¿eh? Mira, esa es mi opinión. Mira, te voy a decir una cosa, lo acabas dejando porque no te aporta nada al yo pequeñito, ¿eh? Claro. Porque el grande, tú dices un servicio, pero está la focalización emocional que no te permite ver lo que la mente te está sugiriendo. Reflexiónalo. Tú tuviste tu oportunidad de hacer un servicio definido en un tiempo, ¿no? Y lo hiciste. La pregunta que te puedes formular cuando pase con el tiempo, ¿eso lo dijo el alma o lo recibí de mi vehículo emocional? Yo apuesto por lo segundo, pero tienes que ser tú que lo acabes viendo. Y no digo más. Vale. Tienes que descubrirlo. Tú claro, investígalo. Sí. Investígalo. Ajá. Vale. Venga. Jesús, Dime. Pero de una manera u otra se empieza, ¿no? Porque si alguien, aunque sea a través de la personalidad, es incapaz de hacer nada por nadie ni por nada, entonces viene la parálisis y puede ser el tema es el emocional, siguiente. mental. A ver, déjame hablar. Todo esto ya lo hemos visto muchas veces. Vamos a ver. Ya lo sé, ya lo hemos hablado muchas veces. Si uno está en un campo de servicio, no es lo mismo que ir a tomar el café cada semana con los amigos. El martes me toca ir con fulanita, el jueves por la tarde vamos a tomar un café o vamos al cine a tal sitio, etcétera. No es una actividad así, ni mucho menos. Ha de ser espontánea. ¿Qué quiere decir espontánea? Que uno no puede prepararse mentalmente. Voy a expresar el alma ahora que voy a ayudar a estos ancianitos que no viene nadie a visitarlos. Hay gente que hace un voluntariado y va con ellos, otros les acompañan al banco, me parece muy bien, ojalá, mira, quitarse el sombrero. Pero uno que tiene que ver clarísimamente si eso lo hace porque a su plexo solar le tranquilice, le llena de orgullo y satisfacción y todo eso es amor al prójimo para ellos, o realmente porque el alma se lo está pidiendo. Esa es lo que yo pido, nada más. Claro, de acuerdo. Pero por aquí se empieza, ¿no? Pero lo que no puede ser la cristalización. Yo estoy hablando de esa rutina solamente cristaliza. Tengo un ejemplo en un familiar directo, tantos años ir con estos y con los otros, y ahora no queremos salir a la calle porque tenemos miedo, etcétera. A ver, las cristalizaciones, ¿qué dicen? Que no hemos recorrido el camino correcto, no hemos ido por lo bueno, por el lado correcto. ¿Por qué? Porque funcionaba la persona. ¿Y por qué lo digo? Porque si es el alma, las dificultades lo único que sirve, ¿sabéis para qué? Para que pongamos más carne en el asador, más energía. Esa es la diferencia. Cuando se manifiesta el alma, no hay fatiga, no hay aburrimiento. Me explico, ¿no? Sí, ya me he explicado. Venga, una última pregunta y cerramos. Queda muy poco, ya. Imagino que la semana que viene o la otra ya concluiremos el trabajo. Jesús, ¿Quieres decir que en todo momento hemos de seguir esa voz interior, ¿verdad? Claro, que claro. No ir a servir en este campo porque fulanito me lo dijo y porque mis amigas están o mis amigos están. Porque queda bien o porque todo el mundo lo hace. Cada uno lo que quiera. La gente puede hacer lo que quiera. Es decir, ¿qué hacemos nosotros? Yo lo que quiero, vamos a ver, ¿este servicio te ha brotado internamente o es una forma mental que tenía otro y tú te apropiaste de ella? ¿Qué es lo que suele acontecer? Ya.
Venga, María Rosa, ¿qué querías Sí. preguntar? No, un comentario. Que antes has hablado que cuando llegó la Ilustración, 100 Sí, años antes, más o menos, ya se sí, estaba preparando el camino. claro, Pues ahora lo que estamos claro, haciendo ahora, claro. a través Pero de es las que en aquel meditaciones, esto momento se retiró el cuarto rayo, creo que fue. No, entró el cuarto rayo, perdón, entró. Mm. Entró, se retiró, empezó a retirarse a nuestro. Yo sé que vuelve a empezar ahora en el 25 empezará a entrar. Y se ha retirado ya, o se está en proceso de retirada el quinto. Pero ahora iba a comentarte, pero ahora todo lo que podamos hacer ahora, nosotros y miles de personas que hay, a través de la meditación, todo esto incidirá en un Vamos futuro. a ver. No se trata de hacer más, menos. Se trata de manifestar el alma a través de la actividad. Actividad Bueno, inteligente. vale. Ujú. A ver, es más importante. Hay una parábola del Nazareno que no se entiende. No solo de pan vive el hombre, ¿no? Sino de cada palabra que sale, etcétera, etcétera, ¿no? Vale. ¿Qué quiere decir esto? Que lo importante es hablar del tema del alma, pero no quedarnos ahí en ese parnaso filosófico, mira cuánto sé, me miro en el espejo, fíjate qué espiritual que soy, no, sino que eso te da alas y hagas lo que tengas que hacer, porque eso ya es muy concreto, estarás aplicando la cualidad del alma, que básicamente es libertad. La cualidad del alma es libertad. ¿Por qué tanto interés en la época esa por la libertad? Porque Urano es el planeta de la libertad, es Acuario. ¿Y Acuario qué te dice? Rompe con el pasado. Pero el gran problema es que no te dice lo que tienes que hacer. Ama a tu prójimo, sí. Bueno, ¿y cómo lo hago? Bueno, ya hemos visto cómo algunos han entendido eso del amor al prójimo, ¿no? Evádete de los problemas cotidianos que no tienen ningún sentido. Bueno, pero no te dijeron que te tomaras este estupefaciente o el otro. No cogieras la puerta de escape de por ahí. No era eso. Enfréntate a tu realidad, pero míralo y actúa como alma encarnada. Son acontecimientos todo. Bueno, ¿y qué? El problema es que el interés que tenemos cuando nos llaman a ayudar a un sitio, ponemos el plexo solar, ponemos la entraña, ¿no? ¿Y por qué no lo hacemos de una manera más racional y ponemos la conciencia con mayúsculas en lugar de la entraña humana, que es plexo solar, por ejemplo? Qué silencio más paradigmático, qué ejemplificador es. No, que no nos atrevemos a hablar de cosas así. A ver, una cosa, con lo del concilio de 1625. Esos concilios, en este, por ejemplo, decidió la jerarquía lo de estimular la educación y la rebeldía contra la autoridad clerical. A ver, ¿O yo en humano o cómo va esta historia? A ver, cada concilio se toman decisiones. Entonces, el más importante es el primer cuarto de siglo. Luego hay un periodo de 50 años donde esas decisiones que se están aplicando tal vez procedan del anterior, de los arreglos que hubo en el anterior, en el 75. Bueno, pues vamos a ver qué va a pasar ahora. La edad que tenemos será muy difícil que veamos resultados del concilio del 2025. Será muy difícil. Hombre, a no ser que vivamos, pero tampoco. Porque lo que viene son pequeñas decisiones que ya se tomaron anteriormente y que según el cumplimiento del karma se decidirá qué se va a hacer. Hay quienes pensamos que nos van a dar un rapapolvo increíble, de forma, y creo que va a ser fulminante en algunos aspectos. Ya han habido intentos. El asteroide. Bueno, el asteroide o lo que tenga que ser. Lo que pasa... El asteroide va a ser. A ver, tanto da. Lo que sí pasa es una cosa muy importante, que no hay una corresponsabilización del estado actual. Hay una parte de la humanidad que se declara muy espiritual y muy esotérica, y cuando se le habla del karma del planeta dicen que ellos no tienen karma y que eso ellos no lo han creado, lo han creado otros. Bueno, pues si han creado otros, vamos apañados, porque no hemos de confiar en esos otros, sino en nosotros mismos. Así como estamos, no vamos bien, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. A ver, pero es que esas opiniones son irrelevantes. Que opinen lo que quieran. Se nos está lavando el cerebro a nivel mundial, primeramente con la pandemia y ahora con Crimea. Qué curiosidad. No, con Ucrania. Digo que eso, Ucrania, sí, pero el problema es Crimea, que lo ocuparon los rusos. Vale, perfecto. Vale, pero no se quiere reconocer
que se toman decisiones desde la perspectiva del otro bando de ir a poner una base o un escudo antimisiles a 50 kilómetros de donde está el vecino. A ver, señor mío, tenemos un poquito de madurez, ¿no? ¿Y por qué se hace todo esto? ¿Para marear la perdiz o porque hay recursos ilimitados minerales, ¿no? Es una estrategia de rapiña, nada más. Nada más. Si la gente estuviera neutra y meditara, esto no acabaría precipitándose. Aparte que se ha amenazado con una deflagración de esto atómica, y por lo que sabemos de la enseñanza de Vicente, si esto se produce, la bomba va a explotar primero en el país que lo intenta lanzar. Bueno, la decisión, según Vicente, la tomaron en el año 62, la jerarquía, o 64, no sé, no recuerdo bien. Bueno, igual asistimos a algo. Yo ya os dije que había visto algo parecido al estallido de un misil, pero en el propio silo, no salió de allí, misil nuclear. Pero bueno, lo que yo veía internamente es asunto mío. ¿Alguna última pregunta y cerramos? Ay, lo que nos cuesta esta tarde, ¿eh? Madre mía. Yo quiero decir una cosa, ahora que has dicho eso. Dila abiertamente. Llevo un día, me vino una visión así, y luego otro día he soñado. Y veo como una cosa que sube hacia arriba y explota como un hongo, y no sé bien si es una bomba o es un árbol que abre la copa. Ahora que lo has dicho, digo, madre. ¿De qué color es? ¿Rojo? No, es blanquecino, gris. Gris blanquecino. Bueno, sí. Como humo. Humo. Bueno, sí, como un humo. Y al final no sé si es un árbol que hace una copa muy profunda, o es una explosión, no sé. 2 veces ya. Que no sé qué es esto. ¿Y ahora que has dicho eso, cuánto tiempo hace de eso? Nada, esta semana. El humo, curiosamente, lo que nos dice es que puede quedar todo en un nada, ¿no? Bueno, pues ojalá que sea un nada. Un nada, ¿no? Bueno, ojalá. Hay que estar muy atentos. Los años que nos queden de vida, ya tenemos ciertas edades, pasamos de los 60 y pico. A ver, hemos de estar muy, muy activos, ¿eh? Activo significa no hacer tantas cosas físicas, sino estar en contacto directo, no de forma pasiva, sino activa con el alma. Mantener un equilibrio, sobre todo un silencio. El silencio debe ser activo, no pasivo. Si es pasivo, no vale. Bien, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.